Hola a todos, soy Carlos Urrunaga. Estamos en 360 segundos de Centrum Católica con César Álvarez. Los componentes de las políticas públicas, César. ¿Cuáles son esos componentes sobre los cuales podemos arrancar la ilusión de que funcionen las políticas públicas, César? Sí, es una excelente pregunta, pero yo creo que debemos reflexionar sobre las claves fundamentales, ¿no? Entonces, ¿cuáles son estas claves? Las podríamos reducir en tres, ¿no? La primera es la necesidad de tener un proyecto claro. La segunda es en cuanto a tener un equipo. Y tercero es en cuanto a un financiamiento definido. Hay países, por ejemplo, que tienen equipos y tienen financiamiento, pero no tienen proyecto. A su vez hay países que tienen proyecto y están buscando equipos y tienen problemas de financiamiento, sobre todo países del tercer mundo. En el caso del Perú, creo que podemos decir que estamos ante una encuesta que acabamos de ver en Pulso Perú, y que nos refleja que los problemas fundamentales del país están concentrados en los problemas de corrupción, inseguridad, salud y educación. Pero también tenemos un problema económico, ¿no?, que de alguna manera debe contribuir a reactivar. Entonces, pero todas estas cosas no pueden estar desarticuladas y trabajando en forma concentrada en Lima y desorganizada en provincias y sobre todo en algunas zonas donde se ve que la aprobación está disminuyendo, pero justamente porque no se nota la falta o la ausencia de una composición de políticas públicas que reúnan estos tres componentes. Falta proyecto. ¿Cuál es el proyecto? ¿Proyecto a corto plazo? ¿Cuál es el proyecto a mediano plazo? Entonces, este proyecto tiene que estar claro porque es la brújula sobre la cual tenemos que canalizar o caminar todas las actividades que tengamos que hacer. Tú dirías, César, que en el caso del Perú, ¿no?, hay ideas, hay recursos, pero como las ideas no se transforman en proyectos en diferentes instancias, se da el caso en donde teniendo billete, determinadas entidades públicas no lo gastan, no lo emplean y por lo tanto no impacta porque la parte de los proyectos no funciona o no marcha. Así es, así es. Pero justamente es por eso el segundo componente de los equipos, ¿no? Los equipos dentro de la institucionalidad. Nosotros estamos dentro de una institucionalidad porosa, como ya hemos definido en algún momento. Esta institucionalidad que tiene algunas lagunas de eficiencia, 2, 3 instituciones, pero la gran mayoría presenta déficit de cobertura nacional, déficit en calidad de servicio público, déficit presupuestal y sobre todo déficit en personal, recursos humanos. Por ejemplo, tenemos un problema de salud que estamos constatando el día de hoy, donde estamos asistiendo nosotros a un espectáculo que se está transmitiendo a través de los canales, como los hospitales nuevos, por ejemplo, como el de Tumbes, ¿no?, que acaba de inaugurarse, sin embargo, está totalmente deteriorado, no funciona. Ves hospitales como el del Cusco, que también está en problema de deteriorado. Entonces, todas las regiones con problemas. Entonces, eso tiene problema de salud. Un problema de salud donde tenemos casi el 40% de la población de menos de 5 años con anemia. Es grave, porque ¿qué futuro estamos construyendo? ¿Cuál es el proyecto? No hay proyecto. Y eso como promedio, porque en PUN es entre 70 y 80%. Bueno, estamos hablando de promedios. Entonces, por eso es la necesidad de tener muy claro el proyecto, cuál es el equipo y el financiamiento. El proyecto supone también una prioridad, ¿no? Tienes que priorizar. Y ese es un tema fundamental, César, porque, a ver, tenemos equipos, tenemos billetes, pero tenemos tantas ideas traducidas en proyectos que se pierde la prioridad. Claro, entonces la prioridad tiene que estar establecido sobre la brújula. ¿Cuál es el rumbo que tú quieres decir? Mira, esto es como un barco, ¿no? Puedes tener el mejor barco del mundo, el más potente, puedes tener los mejores marinos ahí, puedes tener un desarrollo tecnológico al interior del barco, pero no sabes a dónde quieres ir, es una brújula, sin brújula. Entonces no sabes. Entonces eso genera pues un desacierto, desconcierto dentro de los mismos marineros y al interior del barco. Al final ese barco se pierde. Ahora, tú no piensas, tomando tu ejemplo... Perdón, y para terminar, ese barco se pierde, es que nosotros estamos sentados dentro de un periodo que viene de terminar este primer año, de estar concentrados los primeros meses en la solución de problemas a elefantes blancos. Que al final ya todo el mundo es consciente, tenemos grandes proyectos de grandes inversiones,
pero con dudosa rentabilidad económica, financiera, social, y a eso queremos destrabar y a eso nos hemos preocupado. Yo te iba a preguntar, César, tomando tu ejemplo, ¿no? Es decir, tenemos unos barcos, pero el rol del Estado, que es toda una discusión, ¿ah? Todos los destinos son válidos, pero hay 3 o 4 destinos que son fundamentales. Entonces, y los proyectos reflejan el rol del Estado, pues porque, a ver, 1000 temas, documento acabado, recurso conseguido, personal capacitado y entrenado. Pero en 1000 temas, en 1000 destinos te pierdes. Así es. Ahora, la discusión no es 4 destinos para los barcos, 1000 destinos para los barcos, más días en cada puerto, unas pocas horas en cada puerto. El rol del Estado, el tamaño del Estado, César. Bueno, hay una discusión sobre más Estado, menos Estado, la eficiencia del Estado, ¿no? El Estado como institucionalidad debe responder a las necesidades básicas de la población. El Estado se crea como Estado, como bajo un concepto antiguo de la res pública, ¿no? Para recursos públicos, satisfacer necesidades públicas. Pero las sociedades han estado evolucionando, pero las instituciones no han evolucionado. En el caso peruano, nosotros tenemos un Estado que está anquilosado. Está anquilosado hace unos 30 años más o menos, que no tiene una cobertura nacional, que su pensamiento está sostenido por una burocracia que no se renueva, que es una burocracia que no tiene una calificación, no tiene mundo tampoco, ¿no? O sea, tú ves que solamente hay una pequeña élite que de alguna manera pretende saber todo, pero tampoco consulta a los otros. Entonces tú tienes que esas entidades que estamos llamando como Estado poroso han pasado de la crisis a su descomposición y más, están desactualizados totalmente. Entonces el gobierno, que tendría que establecer un equilibrio entre las grandes necesidades, los intereses colectivos de la población y los intereses de las empresas para poder viabilizar esas pocas acciones que nos hagan despegar como país, no tiene una entidad que pueda hacer ese equilibrio, que debería ser el Estado. ¿Cuál es el rol del Estado? Entonces se crean algunas ilusiones de respuesta, ¿no? Pero que son parches. Nosotros creo que hemos involucionado en el Estado. Nosotros hace más o menos, más allá de 30 años, teníamos una Escuela Nacional de Administración Pública, que de alguna manera formaba funcionarios. De alguna manera nosotros teníamos funcionarios que tomaban experiencias de otros países, pero que permitían utilizarlo en términos nacionales. Pero tú no puedes utilizar con eficiencia en términos nacionales y cambiar, porque necesitamos cambiar, realidades que tú no conoces. Porque si tú no la conoces tampoco la puedes interpretar. Y si no la puedes interpretar tampoco la puedes transformar. Entonces ¿qué funcionarios tenemos? No tenemos. Entonces no vamos a poner a solucionar los problemas de un día para otro. Por eso los problemas fundamentales ahora se reducen a responder esas claves para las políticas públicas. Empezar a definir cuál es el proyecto, cuál es el equipo y cuál es el financiamiento. Ya con el equipo veremos cómo vamos a corregir esa deficiencia, esa institucionalidad que necesita corregirse. Nosotros ya no tenemos crisis, tenemos descomposición institucional. Entonces no tenemos un ente que nos haga hacer el equilibrio. Entonces todo queda a propuestas de los medios de comunicación, la prensa. Por ejemplo, tenemos 2 instituciones ahora que están en tela de juicio. Una es la Contraloría. La Contraloría, que de alguna manera hemos visto lo que ha pasado, y no es el hecho de un contralor o el otro que ha presentado. La Contraloría se ha utilizado como policía política por los diferentes regímenes. Entonces, de alguna manera, ¿qué ha hecho la Contraloría para los grandes proyectos de inversión que se han hecho con grandes agentes y multimillonarios costos que se han elevado? No ha hecho absolutamente nada. Nosotros mismos, en algún momento que hemos desempeñado puestos en la gestión pública, hemos sido objeto de ese tipo de presiones de la Contraloría, que son Contralorías que obedecen más a criterios de tiempo político que funcional. Necesitamos una Contraloría profesional, técnica, que de alguna manera controle los recursos públicos. Que esto ya viene de Matute, viene con Farid, viene con también el Alarcón. Esperamos que el nuevo controlador asuma ese reto, no solamente un cambio de controlador, sino una transformación de la Contraloría. Y la otra entidad es lo que siempre hablamos, el CEPLAN. Entonces, ¿para qué está el CEPLAN? Si su razón básica es justamente trabajar el proyecto. Si no hay proyecto, entonces no existe la institución.
Su misión básica es hacer eso. Si no hace, ¿para qué estamos nosotros como ciudadanos pagando contribuciones para que algo que no existe? Nosotros cuando vemos por televisión hoy día en la mañana veía todo el espectáculo de nuestros maestros y nuestros médicos pidiendo aumentos de sueldos con salarios que son miserables en algunos casos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la respuesta que se está dando a eso? Conversamos hace unos minutos la necesidad de replantear algunas necesidades de crear conciencia hacia esa brújula inicial que hablábamos, y se ha suspendido o eliminado un curso que era fundamental y que ese año servía de base, que era el curso de educación cívica, que permitía generar valores. De alguna manera, ahí se discutían los problemas del Estado, ya a nivel escolar se discutían los problemas de conciencia, de país, de nación. ¿Qué queremos ser como nación? ¿Queremos ser una nación que ocupe una posición de liderazgo en el tercer mundo a nivel de primer mundo? ¿Queremos que seamos líderes en todo lo que es la cuenca del Pacífico? No basta reunirse, sentarse. ¿Qué queremos nosotros? Eso tiene que estar claro. ¿Qué es lo que estamos buscando? Si no sabemos lo que estamos buscando, entonces al final nos estamos peleando. Y eso es lo que está sucediendo ahora, nos estamos peleando. César Álvarez, hablándonos de las políticas públicas, la importancia de los equipos, de los recursos, de los proyectos, en un marco de descomposición institucional, señala César. Como de costumbre, gracias por estar con nosotros aquí en 360 segundos. Se abre una discusión del rol del Estado desde el centro. Cuídense mucho.